La semana pasada, no me acuerdo, en las redes sociales de un oso que se les presentó a unas señoras allá en el estado de Nuevo León, ¿verdad? Ellas iban en un cerro y pues un oso pues se les presentó, ¿no? Yo creo que les quería dar un abrazo de oso, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Y lo bueno que fue un oso mediano, ¿verdad? Aunque se dice que el oso es uno de los animales más peligrosos del planeta, en este aspecto, los cachorros no son tan peligrosos como la mamá osa, ¿verdad? Las mamás osas son las más peligrosas, porque protegen a sus osesnos a muerte, ¿verdad? Han existido casos que personas que se encuentran con una osa a la cual se le perdieron sus osesnos o sus cachorros y esas personas han muerto. Proverbios 17:12 dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El tema de hoy es necedad o fe. Y Dios nos ayude en esta hora, ¿verdad? El tema de hoy es necedad o fe. ¿Alguna vez usted ha tratado con una persona necia? ¿Con alguien necio? ¿O con alguien que piensa que siempre tiene la razón? ¿Alguien tiene un esposo terco? ¿Alguien tiene una esposa necia? No, dígame. Bueno, si lo dice a mí, yo no lo voy a escuchar. Entonces, dígalo bien fuerte, ¿verdad? Aunque Dios le ayude, ¿verdad? ¿Alguien tiene un hijo o una hija terco o terca? ¿Verdad? Hay un estado en el sur de México que las personas tienen esta característica, que son bien necias. Ya luego vamos a ir, ¿verdad? Pero ¿qué significa necedad? La palabra necedad dice que es una persona que insiste en sus propios errores o que se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Algunos sinónimos de la necedad son terco, simpleza, ignorancia, tontería, ineptitud, estupidez, etc., ¿no? ¿Alguien vive con una persona necia? El primer libro de Samuel 25:2, si usted tiene ahí su Biblia, me puede acompañar, por favor. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. Dice: en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. El nombre de Nabal significa necio, tonto, atolondrado, insensato, etc. Y de lo que ya dije también. Se dice que Nabal era codicioso, hermano. Era necio, era un terco, testarudo, patán, grosero, muchas cosas más. ¿Alguien tiene un marido así? Por el otro lado, Nabal era bestia, o sea, era bestia, hermano. Tenía una esposa que se llamaba Abigail. El versículo 3 dice que Abigail era hermosa, de buen entendimiento, pero el hombre era duro y de malas obras. Es la historia bíblica de la bella y la bestia, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha visto a una mujer casarse con un hombre feo? ¿Verdad? Feo como el pecado, ¿no? Todo un Shrek. Y todos preguntamos, ¿no? ¿Qué le vio? ¿No? ¿Qué le vio a ese tipo? ¿No? Y lo mismo puede pasar al revés. Un hombre bien parecido que se casa con una mujer fea. Fea como la noche, ¿verdad? Aunque se dice que no hay mujer fea sino pobre. Pero aún así con dinero pues se le sale el cobre cuando hablan. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el primer libro de Samuel 25:4 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice:
Cuando David se enteró que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti y para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. En otras palabras, los cuidamos. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración. Mira, por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron el mensaje a Nabal, que venían de parte de David, y esperaron la respuesta. El mensaje de David, todo un caballero, ¿no? Mira, por favor, ya que te hemos protegido, muy diplomáticamente y todo muy ordenado. Pero Nabal respondió y dijo: ¿quién es ese tipo David? Los necios son bien traicioneros, hermano. Dijo también: ¿quién se cree este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Nabal estaba haciendo referencia a David cuando escapó de Saúl. Y continuó diciendo: debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mi gente y dárselo a un grupo de bandidos o de vándalos, ¿no? Que quién sabe de dónde vienen. Proverbios 18:6 dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. David, al escuchar a lo que sus mensajeros le dijeron de lo que Nabal respondió, se enojó. Yo creo que obviamente no lo iba a tomar así de: no, pues ya ni modo, manitos, pues vámonos a otro campo. No, David se enojó y dijo: tomen sus espadas. Enseguida David salió con 400 hombres. Mientras David iba de camino, ¿quién cree que dio la cara por el patán de Nabal? La savia de su mujer. ¿Cuántas veces tu marido tiene, o tu esposa, no sé, tiene que dar la cara, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces el marido tiene que dar la cara por la mujer? O la mujer tiene que dar la cara por los errores del hombre. Y muchos parecen su mamá, y muchos parecen su papá. Versículo 18. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, toda una birria, hermanos, ¿verdad? Bendito sea Dios. 36 litros de trigo tostado, o sea, una buena despensa. Amén. Lo cargó en todos los burros y les dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los voy a seguir. Pero no le dijo nada a Nabal, no le dijo nada al cabezón de su esposo de lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail se fue de camino cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David, mientras estaba acercándose, David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo, o a este tipejo, ¿verdad? Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió, o sea, no fue robado nada. Pero él devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida por la mañana. David estaba dispuesto a ir a matarlo, hermano. Iba dispuesto a acabar con medio mundo por allá. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó hasta el suelo, cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía, este asunto es mío, mi señor. Hágame usted favor, hermano. La culpa de Abigail. Y esta señora, tan buena persona, continuó diciendo: sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. No, si usted quiere dar un codazo, pues está bien, ¿no? Pues yo no lo veo. Por favor, no le haga caso, es necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió.
aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. Vean, nomás quede... ya ni qué decir, hermano. Le ruego que me perdone, por favor, si le he ofendido. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y de venganza. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Y sí se acordó más adelante porque se casó con ella, pero eso es más adelante. Abigail le dio en el clavo. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendito seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró al Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Hermano, estaba borracho. Por un lado vemos a una mujer sabia que edifica su casa, y por el otro lado vemos a Nabal borracho, mujeriego y parrandero, ¿no? Y puede ser al revés, porque también hay mujeres parranderas, ¿verdad? Abigail no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer. Y la mañana siguiente, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó todo lo que había sucedido. Y como consecuencia tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Todo un vegetal. Unos 10 días más tarde el Señor lo hirió. Jehová lo hirió y murió. Dios lo mató literal al necio que se divertía con el pecado. Proverbios 14:9 dice: los necios se mofan del pecado. Los necios se ríen cuando cometen pecado. Y los pueden ustedes escuchar las pláticas de su necedad. Me fui y engañé a mi esposa con la secretaria. Ja, ja, ja. Le dije a mi patrón que sí llegaba y pues que no llegué. Ja, ja, ja. Hago como que trabajo. Ja, 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 ¿no? Le dije a mi esposo que iba con mis amigos, pero que me fui con mi amante. Ja, ja, ja. Le dije que sí, que iba a la iglesia y que iba a cambiar, no sé qué, ¿no? Y les causa risa. Es la diversión de pecar. Proverbios 10:23 dice: el hacer mal es como una diversión al insensato. Creen que es chiste ser tranza, creen que fue un chiste ser fácil y destruir un matrimonio, creen que fue divertido embarazar cuando ella confió en él. Proverbios 19:13 dice: dolor es para su padre el hijo necio. No vayas a ese lugar, van. No lo hagas, hacen. Mira, papá, que este negocio, que solamente tengo que guardar unos paquetitos con masking, pues que yo creo que son lapiceras. Dinero fácil que lleva a la muerte. ¿Cuántos hijos necios habrá aquí conectados, no? Proverbios 10:1 dice: el hijo necio es tristeza de su madre. Si tú como hijo o hija quieres ser la causa de la tristeza de tu mamá, sé necio o sé necia. Muchas personas lo fueron y se arrepienten porque sus padres ya no están con ellos. Ya no están en estas tierras. Existen muchas personas que están en la necedad de las riquezas, hermano. San Lucas 12:19 dice que había un hombre rico que dijo a su alma: ¿sabes qué, alma? Tienes muchos bienes guardados para muchos años. O sea, repósate, come, bebe, apágate un rato, regocíjate, ¿no? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que se hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, no es malo tener dinero, no es malo ser rico. Es malo cuando se toma el lugar que a Dios le pertenece.
¿Conoce a usted gente que se la pasa trabajando siempre? Personas que todo lo que usted habla y sus conversaciones es de dinero y de su trabajo. Ahora, no es pecado trabajar, hermano. Usted trabaje hasta donde sus fuerzas quieran, ¿no? Es pecado cuando asume el lugar primero en tu vida. Muchas personas se las pasan trabajando hasta morir, porque su Dios es el trabajo. Además, ¿de qué sirve que te estés matando como burro de carga trabajando si tus hijos ni te conocen, hermano? Te estás perdiendo los mejores años de tu familia. Usted le puede preguntar a una persona que se la pase trabajando de muerte y le puede preguntar, oye, ¿y cómo están tus hijos? Y lo primero que le va a preguntar, bien, todo está bien. Pregúntele a la esposa o quien se quede en la casa y le va a decir todos los problemas. Incluso usted le puede preguntar, ¿cómo es tu relación con Dios? Y siempre dirán excusas como, no, es que mira, no hay tiempo, es que esto y el otro, es que yo y mi trabajo. ¡Necio! Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué te sirve trabajar como mulo si te vas a ir al infierno? Si no tienes comunión con Dios, hermano. Proverbios 2 dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y la hallarás el conocimiento de Dios. Ya que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como dice Proverbios 1:7. Salmos 119, 103, 105 en la versión lenguaje actual dice, me das tanta sabiduría que no soporto la mentira. Tu palabra es para mí más dulce que la miel. Tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. Mira, hermano, si nos pusiéramos a estudiar la palabra como se busca el dinero, otro gallo cantaría. Seríamos unos cristianazos de calidad. Pero muchas veces andamos en la necia y aquí y allá y que muévete y no sé qué, sube y baja. Señor, gracias por este día, amén, ya. Y eso, si horas para dormir, hermano. No, y es que hay muchas personas que dicen, no, es que mira, yo tengo fe, porque el que persevera alcanzará la victoria, aleluya. Otra necedad, hermano. La necedad de no hablar las escrituras. A veces, bueno, mire, escuche esta frase, mire. A veces la vida te pegará en la cabeza con un ladrillo, pero no pierdas la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos arrebatan esta palabra? ¿Sabe quién dijo eso? Dijo Steve Jobs. ¿Cuántos dijeron amén? A lo que dijo el fundador de Apple, o de Apple, ¿verdad? En muchos lugares se enseña todo menos la palabra de Dios. Son necios, hermano. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo, o sea, al consejo de la palabra de Dios, es sabio. ¿Cuántos hemos adquirido sabiduría al estudiar la palabra de Dios, hermano? Ahora, escuche esta otra frase. Dios concede la victoria a la constancia. ¿Cuál Dios, no? ¿El Dios de la necedad o qué onda? Esa frase lo dijo Simón Bolívar. Y un pariente de la necedad en la obstinación. Primer libro de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría y la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. O sea, un idólatra y un necio son lo mismo. O sea, un brujo de Catemaco y de Chalma y un necio es lo mismo. Hermano, usted y yo necesitamos buscar la palabra de Dios. Necesitamos buscar a Dios. No nos vaya a pasar que Dios nos vaya a decir como en Jeremías 4:22, mi pueblo es necio, no me conocieron, sus hijos son ignorantes y no son entendidos.
sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Cuánta gente, hermano, es bien diestra para hacer el mal? Incluso los cristianos, o sea, estoy hablando de gente cristiana. Cristianos bien mentirosos, cristianos bien necios. No, es que a mí me enseñaron así y así se tiene que hacer. Cuando en realidad nosotros como hijos de Dios necesitamos cambiar diario, influenciados por la palabra de Dios. Hay muchos pastores necios que sus fechorías están saliendo a la luz con frases como: nosotros nunca hemos cerrado por la pandemia. Es más, hacemos cultos así con gente a puerta cerrada, ¿no? Y por culpa de esas sabandijas, hermano, el evangelio es pisoteado. ¿Cómo nos ven a los cristianos? Como falsos, rebeldes, religiosos, imprudentes, escandalosos, etc. Y todavía hasta te dicen, hermano, tú cerraste porque te falta fe, ¿no? Eso no es fe, eso es necedad. Dios no se ofende si no nos juntamos por un tiempo a venir a su casa. No estás pecando si no vienes a la iglesia por enfermedad. Más bien se peca por necedad. Se peca por otras cosas. Se peca de tranza, de cubrir los pecados ajenos, y le dices al otro, te falta fe. Ahora, mire, hablando así como se dice, sinceramente, ¿no? ¿Por qué la necedad de hacer cultos así con gente? O sea, ya retomar los cultos bien, ¿no? ¿Por qué tanta prisa de abrir? ¿Usted cree que es por amor a las almas? Porque la gente necesita llenarse de Dios. Muchos pastores lo hacen por el dinero, hermano. O sea, la mera verdad. ¿Por qué tanta prisa? No, es que ándale, ya, sí. Por el dinero. La necedad de las riquezas, hermano. Usted se puede llenar de Dios con la Biblia, con la palabra de Dios en su hogar. Claro que en un futuro cercano nos vamos a volver a congregar para estudiar la palabra de Dios. San Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una persona necia no tiene y no entiende razón que lo que está haciendo está mal, de tal punto que llegan a decir: ¿sabes qué? Yo soy ateo. Salmo 53:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Si Dios existiera, ¿no? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué vino la pandemia? ¿Por qué vivo con mi suegra? Y todas más tragedias, ¿no? Nuestras mentes no alcanzan a entender la magnitud de Dios. Porque Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Ninguno de nosotros podemos entender completamente lo que Dios es, pero tenemos fe en Dios. Y mire, para que un ateo sea hijo de Dios, tiene que cambiar su necedad a sinceridad y decir, por ejemplo, ¿no? Dios, yo no sé si existes, tengo dudas de ti, pero si existes, yo te quiero conocer. Ya luego Dios les da una arrastrada, pero bueno, Dios sigue teniendo misericordia de quien Dios quiere tener misericordia, como en Éxodo 33:19. Y muchas personas, hermano, están en la necia, son necias, hermano. Quieren ser más buenas que Dios, quieren que Dios salve a todos, que Dios salve al vecino, que Dios salve aquí y allá, hasta el perro que sea salvo, hermano. No, es que yo tengo fe para que mi hijo se salve. No, es que mi marido sea salvo. No, es que mi familiar, no sé qué. Oh, no sé, es que quiero que Dios sane a mis familiares. No, es que yo quiero que Dios liberte al borracho de la cuadra. O algo más frío, ¿no? Señor, que no se muera mi abuelito de 800 años. No, es que yo tengo fe que Dios lo va a levantar. ¿Para qué? ¿Para qué esa necedad? ¿Para que siga sufriendo? Y están en la necia, vamos, de hacer ritos de
ayunar más de 40 días, todos malpasados, pero están ahí con sus ritos, pensando que Dios les dará una respuesta a esa necedad, cuando en realidad una persona con fe entrega su carga a Dios y Dios obrará cuando Él, como soberano, quiera. Por eso yo pienso que no es muy correcto decir: Señor, salva a mi hijo, salva a mi hijo, salva a mi hijo, y estar ahí duro y dar, y cada: Señor, te pido por mí. O sea, entregue su carga a Dios y Dios obrará. No, es que mira, Señor, mi esposo, que es un mujeriego, que no sé qué, Señor, sálvalo, no sé qué. Dios va a salvar a quien quiera y en el tiempo de Dios. Muchas personas adultas que han pedido por sus hijos, muchas madres que han pedido por sus hijos: Señor, sálvalo, no sé qué. Se han muerto, pero sus hijos fueron salvos. No vieron la respuesta de Dios, pero fueron salvos. Es más, muchos hijos, hermano, ni siquiera quieren saber nada de Dios. ¿Nos vamos a poner al tú por tú con Dios? Muchos están en la necesidad de que Dios resuelva sus problemas terrenales. ¿Cuántas personas buscan a Dios por sus problemas terrenales, mas no espirituales? Se confunden la fe con necedad por palabras como: Dios quiere arreglar tu problema. ¿Qué problema? ¿No? O sea, no es tu problema familiar, no son tus deudas, no es tu matrimonio, no tus hijos, no es tu salud. Es el problema de la salvación. Mire, si alguien le ha dicho: Dios quiere terminar con tus problemas, Dios quiere restaurar tu matrimonio, o Dios quiere que ya no tengas deudas, es más, Dios quiere unir a tu familia, y todos dicen amén, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Le mintieron, eso es mentira. Eso no es lo principal para que vino Cristo. Mateo 10:35 dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Eso fue bíblico, ¿no? Y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Cristo vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido, para darnos salvación, hermano. No, es que yo quiero que seamos una familia unida. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Si Dios quiere, puede unir a tu familia. Si no, que cada quien, hermano, es más, que se vayan de la casa ya. En las pruebas, el necio se enoja y hace berrinche, todo un naval. Pero la persona de fe es paciente. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. ¿Qué significa la fe? Hebreos 11:1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, convicción a ojos cerrados, hermano. Versículo 2: porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe se puede ver, hermano. Una persona que tiene fe y que es de la fe de parte de Dios, que es hijo de Dios, ¿se ve? Claro que sí. Como se ve en las acciones del necio, también se ve la fe de una persona comprometida con Dios. Y aquí entran varias preguntas, ¿no? ¿Usted y yo damos buen testimonio? ¿Usted cómo lo conoce, no? Ya viene el necio, aferrado. Ya viene esta molestia, ¿no? O es una persona que sus hechos hablan bien de su fe. ¿Cómo nos conocen, hermano? ¿Cómo nos estamos? ¿Cómo es nuestro caminar? Recordemos lo que dice Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió en la cruz,
menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tenemos ejemplo de Jesús, hermano, que Jesús, aquí en su ministerio en la tierra, Jesús no fue un necio. Jesús no estuvo aferrado, no estuvo, Señor, yo me quedo, Dios o Padre, yo me quiero quedar aquí en la tierra, quiero hacer esta cosa, quiero ir a Cancún, quiero ir aquí y allá. Jesús vino a cumplir voluntariamente el plan de salvación. Cristo, Jesús, el autor y consumador de la fe, no de la necedad, no de las personas tercas, necias como el mulo, sino de personas de fe, hermano. Y podemos profundizar en este tema, porque nos llevaremos toda la noche y sé que usted tiene hambre como siempre. Pero necesitamos cambiar muchas cosas, hermano. Hay cosas que necesitamos cambiar. Ya no, como hijos de Dios, ya no nos queda ser necios. Como hijos de Dios, hermano, si usted está casado o casada, ya no le queda, ya no sea necio o necia. Cambie, por favor, en el nombre de Jesús. Estudie la palabra de Dios, hermano. Cambie conforme a su palabra. La palabra de Dios nos educa. La palabra de Dios nos cambia. Porque la palabra de Dios viene de parte de Dios, hermano. Necesitamos cambiar muchas cosas. Familiares, personales. ¿Cómo es nuestra comunión con Dios, hermano? ¿Somos necios? ¿Nos aferramos a estas cosas, a las cosas terrenales de esta tierra? ¿O tenemos una comunión con Dios bien? ¿Somos cristianos de calidad? ¿O somos cristianos necios que todavía nos aferramos a este mundo, a las riquezas de este mundo? ¿Pasas tiempo con tu familia o te la pasas en la necedad de tu trabajo, trabajando horas extras para ganar más? Cuando en realidad, si tus hijos crecen, ni te van a conocer, hermano. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás llegará solo, hermano. No se afane por sus problemas. Tenga fe en Dios y descanse en Dios. Dios resuelve los problemas, pero cuando se pone a Él en primer lugar, cuando se entrega toda su vida a Cristo, nos da la salvación y lo demás, hermano, llega solo. Procuremos ser personas de fe y no personas necias. Entregar nuestra carga a Dios y Dios obrará cuando Él quiera. ¿Nosotros tenemos fe o somos necios? Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta hora, Dios, tu palabra, que es viva, es eficaz, Dios, y es más cortante que toda espada de dos filos. Perdónanos, Dios, si hemos sido necios, Dios, si hemos sido brutos, Dios. Perdónanos, Cristo Jesús, porque todavía hay cosas, Dios, que te necesitamos, Dios, en nuestras vidas. Necesitamos, Dios, que tú llenes todas las áreas de nuestras vidas, por favor. Que no seamos, Dios, como Nabal, que no seamos bestias, Dios, sino que podamos cambiar, por favor. Cristo Jesús, permítanos, Dios, ser personas de fe que esperan en ti.